Bueno, pues si nos vamos sentando, después de la reflexión que les he planteado, yo no me parezco a Pierre Brosnan, me parezco a Sean Connery, ya lo tengo claro. Bueno, Pepe nos ha dejado a finales ya de la Edad Media, arrancando ya la Edad Moderna, y para hablar de la historia de Calatayud de los siglos XVI al XVIII, contamos con la presencia de don Enrique Solano Camón, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza. Es doctor en Historia por dicha universidad y profesor titular de Historia Moderna desde el año 1990. Se encuentra adscrito al Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y viene desarrollando su actividad docente investigadora, además también en la actualidad como director del departamento. Su ámbito investigador fundamentalmente queda definido en las siguientes vías: relaciones políticas e institucionales entre la corona y sus reinos en el marco de la monarquía hispánica, presentando una especial atención al reino de Aragón durante el periodo de los Austria, y poder, milicia y sociedad durante la Edad Moderna. Investigador principal del proyecto Corona, Guerra y Sociedad, la proyección del poder real sobre los reinos hispánicos en la etapa del Barroco, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología entre el año 2002 y 2004. Cuenta con más de un centenar de publicaciones entre libros, artículos y obras de divulgación, entre los que destacan títulos como Poder monárquico y Estado pactista, 1626-1652, Los aragoneses entre león de armas, publicado en 1987, El eco de las alteraciones de Aragón, en la evolución política del reino, la crisis de 1640, Aragón y Corona durante el gobierno de los Austrias, relaciones políticas institucionales, milicia, fueros y acciones de poder real sobre Aragón entre 1562 y 1642, Aragón, luces y sombras en su historia, y entre la fidelidad y el desencuentro, España y el imperio en el tablero político europeo entre 1648 y 1679. Y los últimos cronistas de Aragón, una construcción literaria en la permanencia y el cambio, en la Universidad de Zaragoza bajo los Borbones y la Guerra de Independencia en Aragón. Como ven, es un autor bastante prolífico, sobre todo con temas relacionados con nuestra comunidad autónoma, con Aragón, entre los siglos XVI y XVIII. Con ustedes, Enrique Solano. Bien, muy buenos días a todos. Antes que nada, desde luego manifestar pues el placer. No es la primera vez que lo hago y por eso el placer quizás en esta ocasión ya es doble, de poder compartir con todos ustedes pues un rato de academia, pero también un rato de afecto. Para mí, Calatayud, y eso que me queda muchísimo de aprender por esta ciudad, pues me resulta una ciudad tremendamente entrañable. Mi agradecimiento, lógicamente, es extensivo, en este caso, tanto a la UNED como el Centro de Estudios Bilbilitanos, que han puesto en marcha este curso y que desde luego están haciendo todo lo que pueden, y yo creo que más, pues para poner en valor la historia de Calatayud y poner en valor, a fin de cuentas, y en buena medida, un espacio de significativa importancia en el contexto aragonés y, por lo que diré enseguida, en el contexto más allá de lo aragonés. Bien, segundo o bicentenario del nacimiento de Vicente de la Fuente, un personaje al que le agradecemos mucho. Efectivamente, se ha dicho aquí, la historia amplia de Calatayud se remonta pues hace ya pues muchos años, más de 100 años. Estamos retomando un intento, como ha dicho mi buen amigo el profesor Corral, de actualización y de ampliación, evidentemente, de contenidos sobre el estudio de Calatayud y su comarca. Y yo también me quedo con la idea de paradigma, es decir, ese contraste que estamos poniendo, que se pretende poner de manifiesto tanto en la obra que se publicará como en las ideas pues que estamos ofreciendo, se están ofreciendo desde aquí, ese contraste tremendo entre un magnífico historiador que lo fue, un hombre de la Restauración. Dentro del historicismo historiográfico, pues bueno, más se situaría todavía en la crónica sobre lo local que otra cosa, y desde luego apoyado pues en las fuentes escasas de las que se pudo y se llegó a alimentar,
a una historia del siglo XXI, una historia diversificada a través de un proceso metodológico importante. Y no voy a entrar mucho en esta materia, pero sí que les quería hacer una reflexión, un apuntamiento que yo creo que como historiadores, en mayor o menor medida, que somos o podemos ser los que estamos aquí, debemos de tener en cuenta. La historia de Vicente Lafuente, a pesar de sus errores y a pesar de sus bondades, que las tienen también y muchas, es una historia que se basa en la certeza. Lo que se escribe es lo que es. Luego se escribirá más o se escribirá menos, pero es lo que es. Sin embargo, cuando ahora se fabrica esa historia del siglo XXI, no estamos hablando tanto de certeza como estamos hablando de interpretación. Yo creo que en el sentido de los que me han precedido la palabra, pues está perfectamente diseñado, especificado ese concepto. Interpretación de aquello que nos lega el pasado e interpretación de aquello que sale del debate científico que en todo momento se tiene que hacer. Por eso las cosas, algunas que pueda decir, porque pretendo pues ajustarme pues muy razonablemente al tiempo, estarán siempre un poco en esa línea de interpretación, de interrogante. Respecto a esto, planteamos esto, pero quizás ese planteamiento se modifique o ese planteamiento se pondere pues con mayor riqueza interpretativa en tiempos sucesivos. Y colgado de esto, una última reflexión. Comparto plenamente lo que se ha dicho aquí, lo que ha dicho el profesor Corral respecto a la historia local. Efectivamente, la historia local ha recuperado el puesto que no debió de perder, pero yo creo que lo ha recuperado porque también se ha reinventado, lo cual es importante en ese discurso historiográfico. Es decir, hablar de historia local, yo recuerdo al profesor Sarasa, que ya hace algunos años lo comentaba, no es circunscribirse a los muros de una ciudad, como si lo único que interesara es lo que pasa ahí y todas las causas de lo que pasa laten o nacen de esa misma ciudad. Hablar de historia local es contextualizar, en este caso, la comarca y fundamentalmente la ciudad de Calatayud en un contexto más amplio. Enseguida hablaré de sobrecullidas. Bueno, podemos hablar de Aragón, incluso de España, incluso de Europa. Porque claro, cuando llegue el momento de hablar de tributaciones que corresponden hacer a la ciudad de Calatayud durante la Edad Moderna, algunas de ellas no tendrán que ver ni siquiera con Aragón. Tendrán que ver con España o tendrán que ver con Europa. Y cuando hablemos de procesos migratorios, por ejemplo, para intentar cubrir el vacío más o menos significativo que los moriscos dejaron en la comarca de Calatayud tras su expansión, aunque tengamos que comentar que en primera instancia también se empezó a cubrir esa ausencia con gentes próximas, sin embargo no podremos olvidarnos de vascos, no podremos olvidarnos de franceses, no podremos olvidarnos de otras gentes. Y cuando, si tengo tiempo, algo más diré, llegue el momento de hablar del papel de Calatayud en la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII, no nos podremos conformar con la situación de conflicto, con la violencia o con que si entran los ostracistas o Calatayud es fiel o marca su fidelidad a los Borbones. Tendremos que hablar de conflicto civil, un conflicto civil orquestado a partir de unos intereses políticos y económicos y, si me apuran ustedes, también unos intereses de carácter cultural, de carácter ambiental. Por lo tanto, difícilmente podremos hacer unas interpretaciones atinadas sobre lo que va a ser el devenir de Calatayud como ciudad, y así lo fue durante toda la Edad Moderna, sin poner en valor la repercusión de lo que más allá de Calatayud afectaba a Calatayud o viceversa, o cómo la actitud de Calatayud de alguna forma promovió otro tipo de actividades. Por lo tanto, historia local renovada, y tengo la sensación que lo que salga en ese libro sobre historia de Calatayud, desde luego es claro. En el ámbito de la Edad Moderna, tengo la sensación que por lo menos ese sentido renovado, metodológicamente hablando, de historia local, pues se pondrá de manifiesto. Bien, hablar de Calatayud en la Edad Moderna, y se ha dicho aquí, es seguir hablando de una ciudad preeminente en un contexto como el aragonés, un contexto en el que, como Sobrecullida, enseguida les daré a ustedes los datos, y como ciudad, después de la Sobrecullida
y la ciudad de Zaragoza ocupaba e iba a ocupar a lo largo de todo ese periodo el segundo lugar, lo cual ya nos habla del interés indudable que Calatayud va a representar en sus decisiones y en sus actuaciones respecto a el resto, vamos a llamar así, de las sobrecullidas o de las agrupaciones administrativas en Aragón, y sobre todo algo que conviene aquí también reseñar, es decir, cuando entramos en la Edad Moderna, seamos más o menos estrictos con la cronología, pero desde luego desde la diarquía que representan los reyes católicos, nos encontramos en Aragón y dentro de Aragón, en Calatayud, una nueva definición geopolítica. Ya no es la definición del enfrentamiento entre los Pedros, ya no es exactamente, por lo menos, la definición de frontera. Pero en las tensiones que se van a establecer entre el poder de la monarquía y el Reino de Aragón, incluso entre Calatayud y la Diputación del Reino, nos vamos a encontrar, sin embargo, con que en esas tensiones la situación física, geográfica y geopolítica de Calatayud va a generar no pocas matizaciones. Podríamos hablar de la Guerra de Sucesión. Poco les podré decir, pero sería muy interesante analizarlo, lo que eso significa, por ejemplo, en la estancia breve pero intensa que tuvo Antonio Pérez en tierras, en la ciudad de Calatayud. Por lo tanto, lugar de encuentro entre Castilla y Aragón, por un lado, lugar interesante porque ese encuentro geopolítico desde una perspectiva geoestratégica convierte a Calatayud en un punto de referencia. Ruta o camino desde Castilla, en su sentido más amplio, hacia los territorios aragoneses, o incluso si pensamos en el viaje o en la ruta de Flandes hacia Milán. Por lo tanto, estamos dando una dimensión internacional. Tránsito de personas ilustres, empezando por los monarcas, algunos de los cuales van a tener sus estancias en Aragón. Cuidado, y esto es importante, tránsito de moneda castellana a través de Calatayud también, en su dirección fundamentalmente hacia el Mediterráneo. Y desde luego, si hablamos o definimos la Edad Moderna y sobre todo los siglos XVI y XVII en lo que afecta a España, cuando hablamos de 16-17 lo prolongaría hasta la Paz de Utrecht, hasta 1714. Si hablamos de algo que va a estar presente en todo momento es ese concepto de un mundo en guerra. Y en ese mundo en guerra no solo une Castilla con Aragón y los territorios aragoneses de la antigua corona, con ese punto equinocial que representa ser Calatayud, sino que Calatayud, en la distancia, y se le va a considerar, aunque no sea frente abierto, con los franceses, refiriéndose al Pirineo, incluso en distintas ocasiones respecto, por ejemplo, a los intentos secesionistas catalanes, que si contamos el actual como intento no sería el segundo, sería el tercero, porque ya con Juan II se planteó la primera guerra de secesión, que tuvo también un desarrollo largo y que no iba a dejar de ser un aperitivo en el tiempo a lo que iba a ser la guerra del Segadors de 1640, que cuando hablamos del Segadors no se designa porque lo imputan o lo aplican al siglo XVIII, a la guerra de sucesión, porque el Segadors como tal nace al calor de la guerra de Cataluña en 1640, que se proyecta hasta el 52, que plantea un conflicto político de poder en España importante, que plantea un conflicto civil importante dentro incluso de Cataluña, y lo que es más importante, que en este caso Calatayud y la propia Cataluña son víctimas, por decirlo de alguna manera, de un conflicto internacional mucho más extenso en el ámbito de la guerra de los 30 años, que es la guerra en la que nos estamos moviendo. Bien, por lo tanto, nos encontramos con una serie de variables que van generando matizaciones, sobre todo de carácter geopolítico, respecto al periodo anterior. A mí no me gusta cortar la historia con un reinado o un arco cronológico pequeño, pero yo creo que todos nos enteramos o sabemos lo que queremos decir. Más novedades, se ha dicho aquí hace unos minutos, esa relación entre la comunidad de Calatayud o la comunidad y sus aldeas de Calatayud y el propio Calatayud. Bien, durante la Edad Moderna y en su entrada todavía, no digo en sentido peyorativo, esa relación se va deteriorando.
se va seccionando, se va separando, va consolidándose una normativa administrativa y jurídica que define cada vez mejor los intereses de los lugares y aldeas de la comunidad con la ciudad de Calatayud. Algo que va a dar lugar a diferentes tensiones, no pequeñas, y algo que tampoco implica que desde una perspectiva comarcal, pues por distintos motivos y circunstancias, en la Edad Moderna Calatayud se convierta en el punto de referencia desde el punto de vista político y administrativo, pero también, por ejemplo, pues desde el punto de vista económico o de la perspectiva económica. Bien, aunque a lo mejor para algunos de ustedes lo que voy a hacer, el planteamiento que voy a hacer pueda pensarse que es reiterativo, porque desde luego no es determinante, pero hablar de historia de Calatayud, hablar historia de Aragón y, en general, hablar de historia de España y de una parte importante de Europa, no vamos a entrar en esas matizaciones porque no tenemos tiempo, es hacer un escenario amplio en el que distinguiríamos, y no por ser dinastía o linaje sin más, a los Austrias o el periodo de los Austrias durante los siglos XVI y XVII, periodo o larga etapa en la que se mantienen pues unas características más o menos afines, con desarrollo o con estancamiento y decadencia, pero más o menos afines, y ese siglo XVIII que genera cierta peculiaridad. La primera de ellas porque el siglo XVIII supone la abolición de los fueros y no las Cortes de Tarazona de 1591, como todavía aparecen en algunos títulos y en algunas obras. La abolición de los fueros como tal, desde una perspectiva jurídica y administrativa, es a partir de 1707 y luego se ratifica en el año 1711, pues naturalmente ese centralismo administrativo quiebra lo que podríamos llamar el marco tradicional, y a partir de entonces hablar de nueva planta no va a ser hablar, como os he dicho aquí, de jurados y concejos de justicia y de jurados. El concejo de Calatayud va a ser hablar de corregidor y de regidores. Hablar de hacienda va a querer decir y se va a traducir en un gravamen significativamente más extenso en cantidad de lo que se había soportado Calatayud durante el siglo XVI, desde luego, y de alguna manera, y a pesar de los datos que daré también, durante el siglo XVII. Y, de algún modo, incluso, quizás en menor medida, pero distinguir estas dos primeras centurias del siglo XVIII nos lleva a hablar de matizaciones en la economía, una economía que quizás llega incluso en algunos ámbitos a degradarse, en otros no. Por ejemplo, el cultivo del cáñamo o, por ejemplo, la producción de olivos o de oliveras, según nos cuenta Aso, porque para algunas cosas hay que recurrir a Ignacio de Aso en estos momentos. Pero sí en cuanto a lo que podía haber sido el reto de la Edad Moderna de abordarse cambios estructurales, y esos cambios estructurales no se abordan. Seguimos funcionando con la coyuntura, aunque en términos generales, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVIII, pues vamos a poder hablar de un mayor crecimiento de la población y al menos de la consolidación de lo que está establecido en torno a Calatayud. Sí y seguro desde el punto de vista agrario, con más reparos desde el punto de vista artesanal o desde el punto de vista industrial. Bien, una última idea previa en este sentido serían esas sobrecogidas, que es una idea fundamentalmente de carácter económico. Cuando en Aragón, en el siglo XV, y el profesor Corral nos podía hablar de esto pues muchísimo más, la institución de la justicia y sobre todo de la Diputación del Reino se consolidan como instituciones principales, y la Diputación concretamente del Reino tiende a erigirse, aunque no se pueda llamar así literalmente, en una especie de gobierno que va adquiriendo un mayor volumen de competencia. Naturalmente, como cualquier político establecido en calidad de gobierno, necesita y requiere de unos recursos económicos más saneados. Las famosas Generalidades de Aragón aportaban a través de esas aduanas comerciales una parte de esos servicios, pero también había que entrar en procesos impositivos especialmente gravosos en el siglo XVII.
Bien, ¿qué son las sobrecullidas? Hasta 11 en Aragón, que se apoyan sobre todo a partir de lo que eran también las 11 ciudades de Aragón, una de ellas de Calatayud. La sobrecullida, también llamada de Calatayud, desde la segunda mitad del siglo XV, es la distribución, una parte de la distribución que se ha hecho del reino con una intencionalidad de carácter eminentemente fiscal. Cuando llegue el momento de repartir un servicio de cortes, pues habrá que ver lo que corresponde a cada sobrecullida y en función de lo que corresponda a cada sobrecullida habrá que ver cómo se distribuye en sus diferentes localidades. Habla de sobrecullida de Calatayud, no se habla de la ciudad. Ahí sí que es hablar de la ciudad y de la comunidad de Calatayud en un sentido amplio. Bien, aunque se pueda pensar que me buceo todavía en el mundo medieval, a mí me gustaría partir de dos ideas, o en este caso de dos cortes que son tremendamente significativas respecto a lo que va a ser el devenir de la historia del Aragón moderno y, por supuesto, el papel que en ello va a tener la ciudad de Calatayud. Me refiero, en primer lugar, a esas cortes que se convocan para Fraga en el año 1460, que pasan por Zaragoza y que acaban en Calatayud, en San Pedro de los Francos, en donde pues, se van finalmente a clausurar. Unas cortes, y yo creo que esto se tiene que recordar en esta ciudad, unas cortes que quizás son esas primeras cortes fundamentales en las que se define de una manera importante nada más y nada menos que al propio Reino de Aragón. Hay tres cuestiones que se dirimen en estas cortes. La primera, la inviolabilidad del territorio aragonés, lo que define el contorno de sus fronteras. Otra, la posibilidad de creación de un ejército con muchas comillas, por supuesto, pero sí la creación de una fuerza armada que se encargue de salvaguardar esa inviolabilidad del territorio. Y, en tercer lugar, ha hecho referencia hace unos momentos esa soberanía delegada para la Diputación y el Justicia de Aragón. Estamos, por así decirlo, en un planteamiento de modernidad, bautizando al Reino de Aragón como algo definido, como algo de aquello que ha ido madurando sobre la Edad Media, sustancialmente sobre la Baja Edad Media. Pero si esto afecta al reino, también va a afectar a lo que va a ser el devenir desde el punto de vista político, y no solo en Calatayud, en Aragón, sino en el conjunto de la monarquía hispánica. Me estoy refiriendo a que Juan II, justo coincidiendo con la muerte de su hijo, de su primera mujer, Blanca I de Navarra, Carlos de Viana, en Barcelona, digamos que en extrañas circunstancias, dando lugar, es el último detonante que precipita ese conflicto secesionista al que hablábamos, no duda, muy poquito después, aprovechando las Cortes, en pedir a los estamentos que su hijo Fernando, de su segundo matrimonio, Juana Enríquez, su hijo Fernando sea reconocido como su heredero y príncipe sucesor al trono, algo que evidentemente no tendrá lugar definitivo, no tendrá ocasión de una manera cronológica definitoria hasta que don Fernando no cumpla los 14 años y entonces jurará los fueros con este fin en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Claro, esto es importante porque no es un acontecimiento. El hecho de forzar la sucesión al trono, hurtársela, y no entro en el análisis de Carlos de Viana en favor de don Fernando, del príncipe Fernando, está ya predisponiendo y condicionando unas formulaciones políticas hacia el autoritarismo, hacia el absolutismo, que desde luego va a seguir escrupulosamente el rey Fernando y que van a dejar una impronta que después será utilizada también por los Austrias. Estamos hablando de un fenómeno político, por lo tanto, de larga intensidad, más de un acto concreto producido en estas Cortes. Y las otras, a las que me quiero referir, que también son las Cortes que se desarrollan en San Pedro de los Francos, una vez más, y esta vez desde el primer momento, son las Cortes de Calatayud del año 1515. Si hemos hablado de definición del territorio y de alta política, ahora vamos a hablar de algo con lo que don Fernando no pudo durante todo su gobierno en territorio sobre el Reino de Aragón. No pudo
condicionar, por lo menos de forma determinante, a esa nobleza aragonesa, nobleza celosa de su autonomía y, desde luego, solicitando y pidiendo cuentas en todo momento. En las Cortes de 1505, voy poco a poco recorriendo los reinados. Fernando el Católico pide recursos una vez más para un conflicto internacional como son las guerras de Italia, después de la Liga de Malinas, no vamos a entrar en eso, en su lucha contra los franceses, y los aragoneses, en este caso, los estamentos privilegiados, se lo niegan. Y se lo niegan sencillamente porque don Fernando no quiere aceptar el retirar los recursos que toda una serie de vasallos habían puesto contra estos señores. Esto suena un poco a la sentencia de Celadas que se había producido algunos años antes. La nobleza consigue dar a entender a don Fernando que en Aragón ella, si cabe, está antes que el rey y a partir de ahí tendrá que ver todo aquello que consideremos como su lealtad y soberanía. Evidentemente esto se podía desgranar de muchas maneras. No tenemos tiempo de hacerlo, pero sí por lo menos el apunte. Dos cortes, por lo tanto, que nos sitúan en esa perspectiva. Bien, desde un punto de vista demográfico, todos ustedes conocen, les sonarán las Cortes de Tarazona de 1495, el censo que por motivos fundamentalmente de la política internacional, una vez más, y de carácter militar se hace, y en ese censo, efectivamente, Calatayud y su comunidad, la sobrecullida de Calatayud, ocupa ese segundo lugar con un número de fuegos, según el profesor Serrano, de 6.783. Multipliquen por el coeficiente que quieran, 4, 4,5, 5, 3,5, y en función de eso nos dará pues una población siempre aproximada, porque se ha puesto de manifiesto ya desde hace tiempo que los censos te ponen en el camino, pero el análisis que de ellos se deduce para la población tiene que venir fundamentalmente de otro tipo de fuentes, los quinque libri, protocolos, resoluciones, ordenaciones en un momento determinado de los concejos municipales, etcétera, etcétera. Y ahí sí que tenemos ya una primera valoración de la población de Calatayud según el censo. En el año 1495, Calatayud tenía 1.031 fuegos o vecinos. Fuego vecino es lo mismo. No son individuos, ni ciudadanos, ni personas, sino se aplica por coeficiente, y si eso lo multiplican, pues podríamos pensar que estábamos en el umbral de los 5.000 habitantes, más o menos. Desde luego, hablar de los siglos XVI y XVII es hablar de un proceso de expansión, coyuntural, quiero decir, en absoluto lineal, un proceso de expansión que hace que repercuta favorablemente en la población de la ciudad de Calatayud. La ciudad de Calatayud, en torno al último tercio del siglo XVI, había alcanzado el número de 1.060 vecinos. No es un número espectacular, pero estamos hablando de evolución de la población en el antiguo de régimen, en la sociedad de subsistencia, en donde tenían que ir muy bien las cosas para que el crecimiento fuera un crecimiento importante, y para eso había que esperar a desarrollos de tiempo pues bastante más largos, que en este caso se van a truncar, porque entrar en el siglo XVII es entrar en una fase de decadencia. Bien, hablar del antiguo régimen es hablar de pestes, es hablar de malas cosechas, es hablar de guerras, es hablar, por lo tanto, de una mortalidad catastrófica ya donde se produce, y por eso un desarrollo importante pues puede venir de repente alterado de una forma importante, pues como consecuencia, repito, de esas pestes. No voy a señalar aquí las que hubo en el siglo XVI varias, a lo largo de la centuria, así como de malas cosechas, pero en cualquier caso, a pesar de ello, Calatayud fue capaz, y su entorno, de marcar posiblemente uno de los desarrollos de aumento demográfico y poblacional más importante del Aragón del moderno. Algo que se contrapone pues con ese siglo XVII, en donde la población de Calatayud se deteriora de forma significativa, vuelve en algún momento a rebajarse a cifras similares a las del censo del 95,
porque entre otras cosas se encuentra con circunstancias especialmente gravosas, como el coste que representa en todos los niveles la guerra de Cataluña, quizás no tanto como se pueda pensar con la expulsión de los moriscos, pero aquí tengo anotados, por darles a ustedes una cifra, entre 1683 y 1684 estamos ya venciendo la centuria, una serie de malas cosechas acompañadas de un proceso epidemiológico realmente espectacular, pues diezman y de forma importante la población de la comunidad y de la propia ciudad de Calatayud. Si tuviéramos que hablar de aspectos económicos, desde luego yo sí diría que no es estructural, coyuntural, pero quizás nos encontremos en el siglo XVI, a pesar de todo, en el momento bonito, en el momento dulce del desarrollo económico que se produce en Calatayud. Se desarrolla gracias al potencial que le ofrece la vega, pero que también se utiliza el monte, a la distribución entre el ámbito de regadío, muy significativo. Les podría dar muchos datos, voy mirando el reloj y por lo tanto no puedo ni mucho menos hacerlo, pero también por algo que yo creo que hay que poner en valor y subrayar, y es la capacidad jurisdiccional, la capacidad de definición jurídica para preservar las partidas, las propiedades agrarias, preservar los intereses de sus propietarios y, por ejemplo, salvaguardarlos de lo que podía ser una agresión potencial desde la ganadería, desde el punto de la ganadería. Bien, yo he aprendido mucho con esto. Tengo aquí alguna obra, por ejemplo, hablar de esto sería hablar de Calatayud a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la configuración de una sociedad barroca en donde todo esto se expresa y se expresa minuciosamente, de José Ángel Urzay, Antonio Sangüesa e Isabel Vivarra. Quiero poner además esta obra en valor porque realmente, de cara a lo que podríamos llamar la vida cotidiana de la ciudad de Calatayud durante los Austrias, durante el periodo de los Austrias, es la obra fundamental que yo les recomiendo a ustedes. Yo mismo me estoy apoyando pues mucho en ella porque no me queda más remedio, teniendo en cuenta los vacíos importantes pues que existen en relación con otros periodos. Por lo tanto, sí que quiero poner en valor la capacidad del desarrollo del mundo agrario, de la definición de la propiedad de la tierra, una definición pues que se parecía a otros sistemas o a los sistemas que imperaban en buena parte de Aragón, del antiguo Reino de Aragón, pero que en cambio tenían esta cautela de carácter jurídico, de carácter administrativo, que yo creo que va a fortalecer y no poco pues a esa agricultura. Bien, desde el punto de vista social y relacionado también íntimamente con la agricultura, no es la ciudad de Calatayud, podemos hablar de los marqueses de Ariza, pero la ciudad de Calatayud no es una ciudad en donde la alta nobleza sea significativa. Antes también se han hecho algunos comentarios que yo creo que se extienden perfectamente a la edad moderna. Es una ciudad fundamentalmente de pequeña nobleza, es una sociedad fundamentalmente de infanzones, de mercaderes. Es una ciudad, por supuesto, de trabajadores campesinos y artesanos. Y quizás el hecho de plantear esto justifica que no podamos hablar de grandes latifundios, de un reparto fundamentalmente por arrendamiento, pues bastante amplio entre las gentes de la ciudad de Calatayud. Pero eso también convierte a Calatayud probablemente en una de las claves de lo que ahora llamamos pomposamente emprendimiento. Posiblemente, si la alta nobleza hubiera tenido un peso mayor en la ciudad de Calatayud, y esto es una propuesta que les hago, por supuesto, ese desarrollo que se produce en el medio rural y esa búsqueda de vías de desarrollo, incluso de carácter comercial o del ámbito artesanal, posiblemente iban a estar más lastradas o no iba a tener el lugar o efecto. Es una idea que les lanzo para que la consideren y, en su caso, pues lo analicen. Ir al siglo XVII, pues encontrarnos con esta misma realidad, pero hablar de una ciudad en la que 80 familias moriscas son expulsadas, de una ciudad que tiene que hacer frente a un gravamen económico muy importante a partir de esa política de la unión de armas y sobre todo de las cortes de Barbastro, Calatayud, donde se clausuran esas cortes, en donde se acuerda un servicio nada más y nada menos de 144.000 libras anuales durante un periodo de 15 años. Esa
Calatayud que va a tener que soportar alojamientos y levas durante toda la guerra de Cataluña y que ya no va a dejar de soportar porque la guerra frente a Francia va a prolongarse y proyectarse en distintos momentos, en distintas situaciones, hasta el propio tratado de Utrecht. Bien, veo que el tiempo va mucho más rápido de lo que yo quisiera, entonces fundamentalmente me voy a centrar en 2 o 3 aspectos como propuestas, 2 o 3 aspectos, alguno del 16 y alguno del 17, en los cuales Vicente Lafuente pues llegó a abordar, pero que sin embargo han tenido un desarrollo posterior realmente interesante. No voy a hablar de la llegada de Felipe III o su paso por la ciudad de Calatayud a muy poco tiempo de llegar a su reinado. Pero sí que voy a darles un dato, si soy capaz de encontrarlo, aquí lo tengo, de cómo la contribución de Calatayud a la monarquía a través de la Diputación del Reino, al margen de todo tipo de impuestos, ya se vertebra en una estructura de Estado diferente. Me estoy refiriendo a la carga contributiva que se va a exigir de las gentes de Calatayud durante todo el siglo XVI, bueno, hasta las Cortes realmente del 85, porque las cosas entonces cambian, todavía se hará más gravosa, se duplicará esta carga y, desde luego, cuando lleguemos, como digo, a las del 25-26, esta carga se aumentará cualitativamente. Me estoy refiriendo a esas 34.023 sueldos que, traducidos a libras jaquesas, aproximadamente representaban entre 1.700 y 2.000 libras jaquesas, con la que se va a cargar a los gentes de Calatayud en cada uno de los procesos de cortes que se van desarrollando, y son bastantes. Luego habrá un repartimiento de la sisa, un repartimiento que no sabemos si se hace a través del pan y la carne, por lo tanto, sobre el consumo, o que recauda directamente el concejo para entregarlo a la corona a través de la Diputación del Reino. Hablar de 1.700 libras es hablar aproximadamente pues de más de 500 libras por año, hablar de más de 10.000 sueldos. Y el profesor Corral ha estado comentando perfectamente antes cuál era la calidad de los jurados o del propio Justicia en Calatayud, la calidad económica para poder tener opción a formar parte del concejo. Y aquí les transmito una idea pues muy importante. Calatayud consigue algo que solo algunas ciudades de realengo en la Edad Moderna mantienen en el conjunto de Aragón, pero que es bastante novedoso respecto a la comunidad. Como consecuencia de la obligación o de la conversión de los moriscos, Calatayud, ciudad realenga, no va a mantener como Terrer o Sabiñán, vasallos de la comunidad, no va a mantener esa dicotomía de representación municipal, sino que en el caso de la ciudad de Calatayud, un mismo concejo aglutina los intereses y circunstancias, quizás con algunas matizaciones fiscales de lo que pueden representar los moriscos hasta el año 1610, que son expulsados. Claro, pueden decir sí, pero luego vemos que los nombres de los moriscos no aparecen entre los jurados, o no aparecen en esos redolinos, o no aparecen por la propia tradición de elección o sorteo municipal que los pone fuera de juego, prácticamente respecto a la posibilidad de alcanzar eso. No porque normativamente no lo pudieran alcanzar. Entonces, poner en valor esa contribución que se va a alterar de forma muy importante en el siglo XVII, y hacer una reflexión, para olvidarme ya del siglo XVI, hacer una reflexión de la llegada de Antonio Pérez. Antonio Pérez, llega a Calatayud en el año 1590, va a tener una estancia no demasiado larga y va a producir o provocar los acontecimientos del 91. Y a veces en los libros se queda en eso. Se refugia en la naturaleza aragonesa, pasa y vive en Calatayud hasta que finalmente consigue el derecho a la manifestación y es transportado a Zaragoza. Pero es que entonces lo que pone en valor es lo que comentábamos antes, ese conflicto de frontera.
Antonio Pérez goza del apoyo de los dominicos, empieza a gozar del apoyo de esos jesuitas recién instalados en el reino, goza del apoyo, curiosamente, de determinados sectores que podríamos calificar populares, pero sin embargo goza de la enemistad profunda de Zapata, de la enemistad profunda de la familia Ariza y de algunos cuantos más, perdón, y de los jesuitas, que los he incluido con los dominicos, y evidentemente no es el planteamiento, es decir, tienen bastante que ver. Ahí hay un planteamiento de conflicto civil a nivel político que habría que seguir trabajando, pero ahí no se acaba el asunto, es decir, por fin llega a Zaragoza el 1 de mayo, ya estamos en el año 1591, acogiéndose al derecho de manifestación, y se precipitan los acontecimientos, los motines de mayo del 24, finalmente los motines de septiembre del 24 en apoyo de Antonio Pérez, que quiere ser integrado o ingresado en las cárceles inquisitoriales de la Inquisición, en Zaragoza, en el Palacio de la Aljafería, y eso va a forzar en última instancia algo que posiblemente ya estaba previsto, aunque no fuera con esa intención, que es llevar el ejército de Alonso de Vargas, que entrará en los primeros días del mes de noviembre en Zaragoza. Y ahí nos encontramos algo que todavía deja claves sin despejar. Ahí nos encontramos con que la actitud de la ciudad de Calatayud es compleja. Hay un personaje que es el marqués de Lombay, mandado por la corona, que intenta reagrupar aquellos sectores que se habían visto pues quizás perjudicados por el derecho de la manifestación, jesuitas, Ariza, ahora sí, marqueses de Ariza, Zapata y algunos más, para buscar una situación de intermedia que evitara el conflicto. Ahí vemos que se está produciendo un giro en la política de la ciudad, un giro que afecta fundamentalmente a sus élites y no en exclusiva, pero que requeriría un mayor estudio, porque el propio Pérez habla en sus relaciones del buen trato que había tenido en Calatayud y la aclamación pues, que se había tenido. Ahora lo que se va a buscar a través del marqués de Lombay es nada más y nada menos en Calatayud como auténtica capital del reino, más allá de Zaragoza, que está en el ámbito de la rebelión, buscar un acuerdo con el monarca de manera que se reconozca que la acción de Antonio Pérez es el resultado también de algunos alborotadores en Calatayud, pero que Calatayud es leal a la corona y que si se evita la guerra y la acción de Vargas en Aragón y en Zaragoza, pues eso puede ser un modelo a seguir no solo por Calatayud, que indiscutiblemente lo seguirá, sino también por todas las poblaciones. Bien, lo dejo así planteado porque, insisto, se podría decir mucho más de ello. Me quedan 5 minutos, no lo quiero agotar más, y entonces me paso al siglo XVII. Y a una expulsión de los moriscos que tiene una fábrica literaria última, que tiene un libro pues relativamente reciente de Jorge del Olivo, Los moriscos de Calatayud y la comunidad de Calatayud, que les aseguro que nos ofrece alternativas importantes desde el punto de vista metodológico. Desde luego, él apuesta, con mucha razón pienso, en estudiar los moriscos no desde los procesos inquisitoriales, sino desde la actitud de la población y de la vida cotidiana. Estaríamos hablando de los quinque libri, ya les daré un dato de referencia, y desde luego habla de normalización, aunque esa normalización se encuentre siempre a la Inquisición, a un sector importante del clero y a la eventual política de la corona. En relación con esto, para que vean a qué me estoy refiriendo, en un cuadro publicado por este autor, cuando estamos hablando de la conexión religiosa, por lo menos desde un punto de vista formal, entre los moriscos hasta su expulsión y los cristianos viejos, tenemos cifras significativas bastante importantes a partir de la parroquia de la iglesia de Santa María, correspondientes fundamentalmente a la segunda mitad del XVI. Entre 1561 y 1570 se producen 13 defunciones de moriscos. Pues bien, de esos 13,
difuntos, 7 habían mantenido regularmente el acto de la confesión y la extremaunción, sin embargo, solo la habían mantenido finalmente 2. Si nos vamos a 1571 y 1580, de 11 fallecidos, 8 mantienen, por lo tanto hay una implementación, la confesión habitual, y la extremaunción, sin embargo, ya no la mantienen. Entre 1581 y 1600, de 12 fallecidos, 10 confiesan habitualmente y desde luego antes de morir, y la extremaunción, sin embargo, no les afecta. Y entre 1601 y 1610 fallecen 8, insisto, constatados en la información que obra en Santa María la Mayor de Calatayud, y de esos 8 han ido confesando, y desde luego antes de morir, y 0 han recibido la extremaunción. Una de las interpretaciones que podemos dar es que en la vida cotidiana hay un proceso de integración real entre el morisco y el cristiano viejo. Y frente a eso, el que la extremaunción desaparezca de la escena se debe mucho más a las reticencias de determinados sectores del clero de impartirles la extremaunción antes de morir por considerarlos herejes, por considerarlos infieles, y posiblemente pues de algún otro sector pues que tenía que ver lógicamente con la Inquisición y demás. Por lo tanto, hay un contrapunto. Según las fuentes y la metodología que utilicemos, nos encontraremos con un ámbito con otro. Desde luego, lo que el profesor Colás ya definía como tolerancia entre los aragoneses y la población morisca, yo creo que se ratifica, pero se ratifica desde otro planteamiento. Respecto a la expulsión, son 80 familias las expulsadas. En este trabajo también se hacen unas matizaciones de mucho interés del porqué de la expulsión y qué obtiene finalmente la monarquía con esa expulsión. Y ya voy a ir acabando diciéndoles dos cosas, una referida al siglo XVII y otra referida al siglo XVIII. Les propongo como vía de trabajo que se continúe con el estudio de las contribuciones de Calatayud, de la ciudad de Calatayud, a la monarquía durante el siglo XVII, sobre todo desde 1626 o 1628, que es cuando las resoluciones y los acuerdos de Cortes se hacen efectivos. ¿Cuál es el montante que representa para Calatayud? ¿Cómo tiene que pagar ese montante? Calatayud lo hace en lana o lo hace en lana y trigo porque no hay capacidad de liquidez monetaria suficiente para eso y los problemas que se suscitan. Tengamos en cuenta que las Cortes no se agotan en el periodo de los 15 años, sino que continúan con la Guerra de Cataluña y con otros dos procesos parlamentarios, el del 77% inicialmente planteado también para celebrar este Parlamento en la ciudad de Calatayud. Y sobre todo, junto a esta carga tributaria que es realmente importante, Calatayud tiene que pagar, la ciudad anualmente, tiene que pagar en torno a las 2.000 libras, y eso si habían sido generosos el residuo de las generalidades, es decir, la cantidad o el sobrante del general de las generalidades que se podía aplicar para responder a esta política contributiva. Y desde luego la parte militar. Estoy ya hablando casi sin mirar a los papeles, pero bueno, es que en las juntas de 1641, que es cuando se empiezan a comprometer con la monarquía los primeros servicios importantes, Calatayud, durante toda la Guerra de Cataluña, va a tener que servir con una compañía de 128 hombres anualmente y, por lo tanto, con la necesidad de renovarlos, generalmente no se alcanzará el número, y 343 más por parte de la comunidad con 2 o 3 capitanías. Bien, eso va a entrar en una situación de deterioro conforme vamos avanzando en el siglo XVII, pero les aseguro que va a ser uno de los principales condicionantes de la vida en Calatayud. ¿Por qué? Porque ese servicio oficial, al margen de que se cumpla con más o menos exactitud, no implica que no haya alojamientos, no implica que no haya que justificar bagajes, no implica que haya que satisfacer a las pesquisas de la política de guerra que de repente van a los ciudadanos, perdónenme que haga ese presentismo, a los ciudadanos de Calatayud y les dicen necesitamos 30 carros para trasladar hacia Cataluña los bagajes.
y hay que dárselos, sí o sí. Por lo tanto, ahí hay un coste que va a ser muy determinante, pero muy determinante en el siglo XVII. Y acabo diciéndoles, es una pena que no me pueda extender más, pero en fin, el libro espero que nos ofrezca muchas más posibilidades. Les puedo asegurar que en este caso, desde luego, sí que será. Si estamos hablando del siglo XVIII, hay dos acontecimientos fundamentales, como los dos grandes cuernos, permítanme la expresión, que caracterizan históricamente el siglo XVIII. Uno es indiscutiblemente la Guerra de Sucesión, y no me voy a detener en las evoluciones bélicas, pero la Guerra de Sucesión es un conflicto civil y es un conflicto cultural, como he dicho al principio, y eso se refleja perfectamente en lo que va a ser la actitud de las gentes en esta ciudad. Y la Guerra de Sucesión no se acaba en el 14, sino que da lugar, o Paulo, a otro nuevo desarrollo, quizás tanto más dramático todavía, probablemente más dramático, que es el incremento tremendo de la presión fiscal a partir de la política de guerra, del Real Acuerdo después y de la imposición de tasas en determinados productos, hasta el punto que la Guerra de Sucesión a una ciudad como Calatayud la condiciona prácticamente durante toda la mitad del siglo XVIII. ¿Qué tenemos en la segunda mitad? Los jesuitas y su expulsión. Y la expulsión de los jesuitas, cuyo análisis es poliédrico, afecta al orden económico, estamos hablando de las propiedades jesuíticas, afecta al orden intelectual, estamos hablando del ejercicio del magisterio en distintos campos y competencias, del estudio mayor, y estamos hablando de la importancia, sobre todo contrarreformista, o desde el Concilio de Trento, que los jesuitas habían tenido en el discurso de la cultura en Calatayud, y no solo en Calatayud, evidentemente. Lo que pasa es que los jesuitas en Calatayud tienen un papel pues tremendamente relevante y significativo, ¿no? Bien, eso va a condicionar y va a matizar de una manera importante lo que van a ser los desarrollos de la ciudad en esta segunda mitad de la centuria, antes de la expulsión y después de la expulsión. Bien, muchas más cosas. Tenía 35 folios aquí sobre el atril y han visto cómo he jugueteado con ellos. No quiero prolongarme más. Quedo a su disposición y, sobre todo, les aseguro que un desarrollo muchísimo más amplio de esto pues lo tendrán ustedes pues en cuanto salga publicado ese libro, que bueno, puede que tarde algunos meses, pero saldrá pues yo creo que antes de lo que algunos incluso en estos momentos pues puedan estar pensando. Muchas gracias a todos.